Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Shmuel 30. Ya casi estamos llegando a la muerte del rey Saúl, algo que es realmente lamentable a pesar de todas las cosas malas que tiene Saúl, pues sea como sea, fue el primer rey de Israel. Ahora lo que está sucediendo es que Saúl está en una batalla con los filisteos y David fue expulsado de esa batalla para que no participase porque él iba supuestamente a participar a favor de los filisteos, pero probablemente él jamás hubiese levantado la espada contra Israel. Y lo que hubiera sucedido es que él hubiera traicionado a los filisteos en media batalla con Saúl y tal vez hubiese salvado a Saúl, no lo sabemos porque no sucedió así, sino que Yahweh lo apartó de la batalla. Los filisteos lo echaron, él regresa a Siclá, pero cuando regresa a Siclá, que está en tierra filistea, se da cuenta de que una banda de bandidos se llevó todo lo que tenía, no solamente todo lo que tenía, no solamente el oro, sino que también se llevaron a todas las mujeres, a todos los niños, hasta los ancianos, se los llevaron todo, quemaron todo y los dejaron sin nada. Cuando ellos llegan ahí y encuentran esa gran tragedia, todos lloran a un punto de que se sienten desesperanzados y dejan caer los brazos y no quieren seguir luchando. Más David consulta a Yahweh y Yahweh le dice que él le va a entregar de regreso a todas las personas. Entonces ellos se enfrascan en una persecución que los lleva a una batalla contra estos amalecitas y los logran matar a todos. Como habíamos visto en otros estudios, los amalecitas son enemigos de Israel. No solamente eso, sino que son descendientes de Esaf o Esaú, mal llamado Esaú, se dice Esaf. Recordemos que eran dos hermanos, estaba Jacob y Esaf, que eran hermanos gemelos. Jacob es el que se convierte en Israel, que abuelo aparta, se convierte en Israel, tiene 12 hijos, de ahí salen las 12 tribus de Israel. Pero su hermano gemelo, Esaf, era un hombre velludo, según lo que cuentan, pelirrojo, y era un gran cazador también. A él no se le dio muy bien la Torah, se alejó de Yahweh y debido a eso le cayó también una maldición. Él realmente iba a ser el primogénito. De él era donde íbamos a venir todos nosotros. La promesa de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que es la promesa de Israel de multiplicación de la descendencia y de adueñarse de la tierra, iba a venir de Esaf, pero Esaf menospreció la primogenitura que él tenía y se la vendió a su hermano Jacob. Esa historia es un poco más larga, pero se las estoy resumiendo. Los descendientes de él son estos amalecitas, que cuando vino Moisés y entró a Israel, estos amalecitas se levantaron y fueron a hacerle guerra a Moisés. Esa historia también hay que leerla, pero después, ¿verdad? Pero les estoy dando un resumen para que entiendan más o menos el contexto y quiénes son estos enemigos de Israel que terminan más adelante a un punto de ser tan masacrados que desaparece, lo mismo que le pasa a los filistín. Los filistín llegan a unas guerras contra David más adelante que desaparecen, se esfuman de la faz de la tierra y ya no quedan más filisteos porque los exterminan por completo como Yahweh mandó que se hiciese debido a los grandes crímenes que estas personas cometían. Entre esos, canibalismo, prendían en fuego a sus hijos vivos, los lanzaban en un horno para ofrecerlos a un dios llamado Moloch o Milcón también, que se le ofrecían niños. Está la diosa Astarot o Astarte también, que se hacían grandes orgías, nacía el niño 9 meses después, ¿verdad? De esas orgías de fertilidad, y a ese niño lo partían a la mitad, le sacaban los órganos, le metían huevos de gallina, lo cocinaban en leche materna de las mujeres de la orgía y se lo comían. Y esos huevos los bañaban en la sangre. Ahí es donde viene la fiesta de Pascua, el conejo que pone huevos. Esa historia es otra, pero se las estoy resumiendo también, que es importante saberlo. Entonces, todos esos crímenes hizo que Yahweh mandara que se destruyera esa tierra. Hoy en día estamos viviendo algo muy similar con los abortos, con la promoción de la homosexualidad, que es prácticamente algo obligatorio ya en las películas, que quieren metérsele a la gente a la fuerza, ¿verdad? En la mente, en el corazón, y promueven algo que es inmoral. También alejarse de la Torá. El cristianismo es
pésimamente malo, eso es espantoso porque el cristianismo promueve que no se haga la ley y la ley es lo que nos, bueno, Yahweh es el que nos salva, claro, pero la ley es lo que nos aparta del mal. Eso es lo que nos define como personas buenas o malas. Si usted quiere saber quién es bueno y quién es malo, quién hace Torah y quién no hace Torah. El que no hace Torah es malo a los ojos de Yahweh. Podrá ser bueno a sus ojos o a los ojos de un ser humano, pero a los ojos de Yahweh es malo. ¿Verdad? Porque eso es lo que define Yahweh como maldad, el que se aleja de sus mandamientos, porque esa es la voluntad de él. Y el que sí la hace, entonces ese es bueno a los ojos de Yahweh, que son los ojos que importan. Son los ojos que nosotros queremos que nos vea con brillo, con ese gusto, que en el día de mañana lleguemos al juicio final y nos diga bien hecho. ¿Verdad? Entonces eso es lo que importa. Vamos con el uno. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, recuerden que ellos vienen saliendo de la batalla y los rechazaron, que no querían que participara, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclá y habían asolado a Siclá y habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, desde el niño hasta el anciano, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. ¿Qué pretendía esta gente? Probablemente venderlos como esclavos y no mataron a nadie, algo que por sí mismo es un milagro. Ellos vinieron, atacaron a los ancianos, a las mujeres, pero no les dieron muerte, ¿verdad? No sabemos si los hirieron de alguna otra forma, pero si los humillaron, pues, digámoslo así, pero no lo sabemos, ¿verdad? Nada más no les dieron muerte, que por sí mismo ya es un milagro. Ellos vienen en una caravana de robos, ellos vienen robando y robando y robando estos amalecitas y cayeron ahí. ¿Por qué Yahweh permitió que a David le pasara esto? Pienso yo que es para que no se volviera a luchar por Israel, ¿verdad? Porque Israel va a caer contra los filisteos. Ahorita deben de estar luchando en este momento o están cerca de la batalla, pero David, al tener las manos ocupadas y pretender salvar a su propia gente, él no va a poder ir a pelear por Israel, se va a ver obligado a perseguir a los amalecitas. Aparte de que el hecho de que los amalecitas entraran y quemaran todo lo que él tenía, esto lo saca por completo, lo arranca de la tierra de los filisteos y él ya no va a habitar más ahí con los filisteos, sino que se va a ver obligado a regresar a Judá, que es donde él pertenece, y más tarde le van a dar el trono. ¿Verdad? Ya en segunda de Shmuel, esto es primera de Shmuel, lo que estamos leyendo, ya en segunda de Shmuel vamos a ver cómo él obtiene el trono y demás, pero ya eso es otra historia. Entonces, en el 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. En el 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Aquí perdieron el tiempo. O sea, yo no estoy en su situación, por supuesto, no soy ni la mitad de lo que eran estas personas, porque ellos cabalgaban por días, peleaban por horas, horas de horas, tal vez peleaban por 12 horas continuas contra personas. Levantar una espada por 12 horas debe ser agotador. Debe ser algo muy agotador, aparte el miedo, la frustración, todo lo que conlleva una pelea, ¿verdad? Las heridas, los gritos, todo. O sea, debe ser algo tremendo, pero ellos están perdiendo el tiempo aún así, porque dice que cuando ellos llegaron se pusieron a llorar, en vez de darles persecución a esta gran caravana que tuvieron que haber dejado un rastro enorme, porque era una caravana de un montón de personas, ¿verdad? Todas las pisadas, todo lo que iban quemando, ellos iban dejando un rastro, pudieron levantarse y perseguirlos, pero también ellos no sabían hace cuánto se habían ido. Y bueno, se sintieron desesperanzados. En el 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoat, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, él de Carmel también eran cautivas. O sea, todos no había quedado absolutamente nada, ni siquiera habían quedado testigos de qué había pasado. Puede que también lloraran porque pensaron que estaban muertos, también. En el 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas, mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim. O sea, David en ese momento, angustia, lo que buscó fue a Yahweh y todo el mundo quería matarlo porque él es el líder de este grupo de 600 hombres. Y por culpa de él, les han raptado y pues todo, ¿verdad? Todas las riquezas que tenían, que habían juntado en estos años,
y también aparte de las mujeres y los hijos. Dice en el 7, y dijo David al Cohen Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Aquí no sabemos si David fue el que se puso el efod o fue Abiatar. Yo pienso que fue Abiatar. O sea, suena como si fuese David, pero David no es Cohen para ponerse el efod. Bueno, todos sabemos que es el efod, ahí les pongo una imagen. Dice en el 8, y David consultó a Yahweh diciendo, consultó a través de Abiatar, o él mismo se lo puso. Yo pienso que consultó a través de Abiatar, pero bueno, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí Yahweh aparentemente le está hablando con una voz audible y él lo está escuchando tal cual, pero no lo sabemos, ya que utiliza muchas palabras. Aquí no están tirando suertes como en otros textos que hemos visto y hemos hablado de las suertes y que son, sino que aquí pareciera que Yahweh le está hablando de forma específica, o sea, le está dando palabras, pero igual no lo sabemos. Dice en el 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En el 10, y David siguió adelante con sus 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ok, tenemos que no pudieron ir los 600 hombres, el 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió a él su ruach, o sea, su espíritu volvió a como a tomar fuerzas, porque él venía hambriento, este hombre egipcio, y venía caminando solo, y era que lo habían abandonado porque él había estado enfermo. Ahorita él mismo lo va a explicar. Y dice que después de comer él regresó a tener sus fuerzas. Dice, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, la misma cantidad de días que había durado David de camino hasta ahí. Y él fue testigo de todo lo que había sucedido, porque este hombre egipcio era un esclavo que estaba viviendo con los amalecitas y lo habían traído entre esa gran caravana, ¿verdad? Y al enfermarse lo dejó tirado el dueño de él. Dice en el 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cariteos y de Yahudá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclá. Siclá es donde están los hijos de David y toda esa gente que estaba ahí. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Elohim que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella Aretz, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de Eretz de los Filistín y de Eretz de Yahudá. Esta caravana de ladrones no solamente había atacado a los filisteos, sino atacó ya Judá. ¿Por qué? Pienso yo. Bueno, yo pienso que ellos se robaron todo eso aprovechando de que los filisteos y también Israel estaban enfrascados en una batalla. Y al haber falta de gente, entonces ellos aprovechan, pasan por toda esa tierra, hace una caravana de robos por todo eso, por los filistín y por Yahudá, y después se van para su casa con todo lo que se robaron mientras la gente se está matando en una batalla, ¿verdad? Ellos están aprovechando la situación, lo que está sucediendo. En el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta aquella tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Tenemos aquí que en el 16, cuando él los ve todos dispersos en la tierra y borrachos, David aprovecha y los ataca, ya que ellos, por ser indisciplinados y estar tomando y festejando ese mismo día después del robo, David aprovecha, y bueno, Yahweh obviamente les permitió ganar la batalla, y eran solamente 200 hombres los de David los que están atacando a estos que no sabemos cuántos son, pero probablemente eran bastantes, ¿verdad? De los amalecitas. Y dice que los hirió y que solo 400 de los amalecitas escaparon. Imagínense que si escaparon 400 a camello, ¿cuántos eran? O sea, realmente cuántos
amalecitas habían ahí peleando. Eran un montón, tenían que ser tal vez unos 1000 o más de 1000, porque David solamente eran 200 y con tan solo esos 200 él hizo que todos huyeran y que murieran un montón. No, murieron todos, solamente esos 400 se salvaron. En el 18, David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, liberó David a sus dos mujeres. O sea, él encontró todo lo que había, todo lo que se habían robado y más todavía. David atrapó un gran botín en ese momento, en el 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que los hijos así como de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trajeron todo delante. Decían, este es el botín de David. O sea, todo el mundo le llevó a David eso. Y también esto aprovecha para hacer una gran victoria para David, para que más tarde le den el trono también. Aparte de las que ya había tenido, esto se le va sumando también al currículum, llamémosle. ¿Por qué? Porque no solamente atacaron los filisteos, sino que atacaron a Yahudá. Y David está defendiendo a Yahudá también. Y está salvando a un montón de gente que estaban atrapados o iban a ser esclavos de estos amalecitas. Perdón, ahí invertí los números. David atacó con 400 y se quedaron 200 realmente. 200 fueron los que se quedaron que no pudieron seguirlo. Los otros 400 sí lo siguieron. Dice en el 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con shalom. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno su mujer y sus hijos, que los tome y se vayan. O sea, ellos no querían compartir el botín. 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Yahweh, quien nos guardó, y ha entregado en nuestra mano a los salteadores que vinieron contra nosotros. En el 24, bueno, David lo que se siente es agradecido porque Yahweh fue el que lo salvó, y después de que Yahweh los salvó a ellos y les devolvió a todas las mujeres, ellos se pusieron de egoístas a actuar mal frente a los otros hermanos que no pudieron cruzar por el agotamiento. En el 24, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes iguales. Y David está poniendo una nueva regla que tiene mucho sentido. Tanto el que se queda cuidando las cosas, ¿verdad? Que se queda cuidando la casa, llamémosle, como el que va a la batalla, ambos están trabajando de formas diferentes, pero siguen trabajando y ambos se ponen en riesgo, especialmente el que va a la batalla. Pero el que se queda cuidando la casa está solo. Si lo vienen a atacar, como estos amalecitas que sucedió, ellos van a tener que defenderse y van a tener que arriesgar su vida también. En este caso los raptaron y no mataron a nadie, pero fue porque Yahweh lo permitió así, para que no hubiera amargura entre David y sus hombres. En el 25 dice: desde aquel día en adelante fue esto por decreto y ordenanza en Israel hasta hoy. El decreto y la ordenanza que se dice que fue hasta hoy, hasta que se escribiera ese texto. En el 26, y cuando David llegó a Siclá, envió del botín a los ancianos de Yahudá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahweh. Ok, David está volviendo de nuevo a Siclá, donde está todo destruido. Tarde o temprano él va a salir de ahí, pero esto le va a ayudar, toda esta mala experiencia, a salir de lo que es la tierra filistea y de nuevo regresar a Yahudá, porque él pertenece ahí. Pero de todas las cosas que él se trajo, que él capturó, también le dio a la gente de Yahudá, que no tuvo que ver nada con la batalla, pero él repuso una parte de lo que les habían robado. En el 27 dice: lo envió a los que estaban en Bet-El, esto es Belén, en Ramoth de Negev y en Yatir, en Aroet, en Shifmoth, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jezramel y en las ciudades del Caneo,
en Orma y en Corazán, en Atac y en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, en todo donde habían robado, él envió, les devolvió una parte de todo lo que les habían robado como un acto de buena fe. Y aquí termina el capítulo 30. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. הייתה לי אור, הייתה לי דרך, תמיד הרגשתי שאתה שומר עליי, גם כשהכל היה נראה אחרת, בלב הרגשתי שאתה תמיד איתי. מה עוד אשאל ממך, ומה עוד נשאר לבקש? נתת בי נשמה, נתת לי הכל, רק עוד דבר אחד, משאלה קטנה שיש לי בלב, שיבוא כבר עכשיו. בטאתי בך, לקחתי ידך, תמיד הרגשתי שאתה שומר עליי, גם בשקיעה, כשהשמש נעלמת, בלב הרגשתי שאתה תמיד איתי. מה עוד אשאל ממך, ומה עוד נשאר לבקש? נתת בי נשמה, נתת לי הכל, רק עוד דבר אחד, משאלה קטנה שיש לי בלב, שיבוא כבר עכשיו. נתת בי נשמה, נתת לי הכל, רק עוד דבר אחד, משאלה קטנה שיש לי בלב, שיבוא כבר עכשיו.